Nacimiento del general San Martín. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes, y fue bautizado como José Francisco de San Martín y Matorras. Su padre, don Juan de San Martín y Gómez, era gobernador y capitán del ejército real. Su madre, doña Gregoria Matorras, era sobrina de uno de los conquistadores del Chaco. A los pocos años, doña Gregoria se trasladó con sus hijos a Buenos Aires, donde al poco tiempo se reunió con su esposo, quien había finalizado su tarea en Yapeyú. En 1784, Juan Francisco solicitó licencia para viajar a España con toda su familia, estableciéndose allí definitivamente. En 1789, José Francisco ingresó al regimiento de Murcia como cadete, desarrollando una exitosa carrera militar hasta 1811, retirándose con el grado de teniente coronel. Inicio de la campaña. Regresó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. A los pocos días de su arribo, le fue reconocido el grado de teniente coronel y el triunvirato le encomendó la creación de un escuadrón de caballería, que luego sería el célebre Regimiento de Granaderos a Caballo. El 3 de febrero de 1813, dicho regimiento tuvo su bautismo de fuego en San Lorenzo, a orillas del río Paraná. En la primera carga, el caballo de San Martín fue derribado, trabando la pierna del coronel. El granadero Juan Bautista Baigorria traspasa con su lanza al soldado español que intentaba herir a San Martín. En el entrevero de sables y bayonetas, otro granadero, Juan Bautista Cabral, consigue hacer zafar del caballo a su jefe, pero recibe 2 mortales heridas que le dan muerte poco tiempo después, mientras en su agonía repite: "Muero contento, hemos batido al enemigo". La victoria se obtuvo en pocos minutos. Los realistas escaparon por la barranca abandonando sus armas, cañones y estandartes. La flota enemiga retornó a Montevideo y nunca más volvió a incursionar por Paraná. Debajo de la sombra de un pino ubicado en la cercanía, San Martín redactó el parte de guerra que enviaría a las autoridades comunicando la heroica hazaña de sus hombres. Ejército del Norte. En enero de 1814, San Martín toma el mando de un derrotado Ejército del Norte, quedando Belgrano como su subordinado. El ejército realista, a cuyo frente estaba el general Pezuela, amenazaba las provincias de Salta y Jujuy. El ejército patriota se concentra en la ciudad de Tucumán y el general comienza a instruirlo formando una nueva escuela militar y hace incorporar a nuevos reclutas. Al poco tiempo de encontrarse San Martín en Tucumán, se dio cuenta que era imposible llegar a Lima, que en ese momento era el centro del poder realista, por el camino del Alto Perú. Cada vez que un ejército realista descendía del altiplano hacia los valles de Salta, era derrotado. Cada vez que un ejército patriota ingresaba en el Alto Perú, era también aniquilado. Fue entonces que el general concibió la idea, que luego realizaría con éxito, de cruzar la cordillera y atacar la ciudad de Lima por el mar. Para mantener segura la frontera del norte, bastaban las tropas salteñas al mando del general Güemes, quien desarrolló una guerra de guerrillas contra el enemigo español. Gobernador intendente de Cuyo. En agosto de 1814, San Martín fue nombrado gobernador intendente de Cuyo por el director Posadas, luego de que él mismo se lo solicitara para llevar adelante su plan libertador. El 7 de septiembre de 1814, asumió como gobernador intendente de Cuyo, a los 36 años de edad. San Martín emprendió la creación del Ejército de los Andes, en el que el pueblo de Cuyo contribuyó con todo lo que podía. Se establecieron nuevos impuestos, se remataron tierras públicas, se estableció una contribución extraordinaria de guerra, se recibieron donaciones en joyas y en dinero, se gravó con un peso cada barril de vino. Además, se usaban los transportes de carreteras en forma gratuita para los materiales que necesitaba el ejército recientemente creado. Año 1816. San Martín insiste además ante sus delegados al Congreso en la necesidad de declarar la independencia. Le escribía a Godoy: ¿hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? ¿No es una cosa bien ridícula acuñar monedas, tener pabellón y cocarda nacional y, por último, hacerle la guerra al soberano de quien se dice dependemos? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, puesto que nos reconocemos vasallos. Si esto no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo la soberanía, es una usurpación que se hace al que se cree verdadero soberano, es decir, al rey de España. El cruce.
El 5 de enero de 1817, el ejército se dirigió formado de gran parada hasta Mendoza, donde, en presencia de las autoridades y del pueblo, juraron la bandera celeste y blanca del ejército, y como patrona a la Virgen del Carmen. San Martín ocultaba el punto por donde cruzarían la cordillera, y hacía llegar a Marcó del Pont rumores de distintos posibles pasos. Insinuaba que cruzaría por el sur, y luego hacía correr rumores de que atacaría por el norte, con el objetivo de dividir sus fuerzas y lograr una sorpresa. Todo estaba listo en el Plumerillo para cruzar el ejército de 4.000 hombres, con sus caballos, cañones, municiones y víveres para un mes. Divide al ejército de los Andes en 6 columnas y coordina el cruce a Chile. Batalla de Chacabuco. A la madrugada del día 12 de febrero de 1817, las columnas comenzaron la ascensión de la cuesta de Chacabuco, tomando la división de Soler por la derecha y la de O'Higgins la de la izquierda. El ala izquierda se puso en contacto con los realistas luego de cargar bajando la cuesta a media mañana. La resistencia era sostenida y el combate resultaba indefinido, hasta que, cerca del mediodía, llegó el ala de Soler, al trote y a la carga, lo que definió la batalla. Los realistas dejaron en el campo 500 muertos, 600 prisioneros y mucho armamento. Independencia de Chile y Perú. Entrevista de Guayaquil. Sorpresa de Cancha Rayada. Luego de la derrota realista de Chacabuco, el virrey de Perú, Joaquín de la Pezuela, envió 3.200 hombres al mando del brigadier Osorio. San Martín estaba al tanto de estas maniobras gracias al trabajo de sus agentes secretos. Al comenzar 1818, se firmó el Acta de Independencia de Chile y el 2 de febrero se declaró la independencia de Chile. San Martín y O'Higgins acamparon con sus fuerzas en Cancha Rayada, pero durante la noche fueron sorprendidos por las tropas de Osorio, quienes cayeron por sorpresa sobre el campamento patriota. El caos reinó y a pesar de la derrota, pudo escapar con parte de su ejército. Batalla de Maipú. Milagrosamente, Las Heras logró salvar toda su división. Así, San Martín pudo rápidamente reorganizar el ejército gracias al trabajo mancomunado de sus hombres y el esfuerzo del pueblo chileno. El 5 de abril de 1818, presentó batalla en las cercanías del río Maipú. En 1819, San Martín se encontraba en su cuartel general de Mendoza, enfermo y débil. Aún así, y con la oposición del gobierno de Buenos Aires, desobedeció sus órdenes y volvió a cruzar la cordillera para continuar su gesta libertadora. Pero esta vez, gracias al sublime arrojo de sus granaderos, quienes lo transportaron en una ligera y cómoda camisa. El 20 de agosto de 1820, partió la escuadra formada por 240 buques, 4.800 hombres y 239 cañones. El 12 de julio de 1821, el Libertador entró victorioso a la capital virreinal. El 28 de julio, proclamó la independencia del Perú. El nuevo gobierno independiente nombró a San Martín protector del Perú. Encuentro entre San Martín y Bolívar. Pese a las solicitudes de San Martín, el gobierno de Buenos Aires, influenciado por Bernardino Rivadavia, le negó los recursos necesarios para finalizar definitivamente con la campaña. Sin el apoyo del Río de la Plata ni de Chile, al protector del Perú no le quedó más alternativa que recurrir a las fuerzas del general Bolívar, quien avanzaba desde Colombia hacia el sur. Los días 26 y 27 de julio de 1822, ambos libertadores se reunieron en Guayaquil, Ecuador. Luego, San Martín tomó la decisión de retirarse de la escena militar y política, dejarle las tropas a Bolívar y regresar a su país. Retorno a la patria. El 20 de septiembre de 1822 se inaugura el primer Congreso Constituyente del Perú. Ese día, San Martín entrega su título de protector, pronuncia un discurso de despedida y se retira. Esa misma noche, el Congreso, reunido en sesión extraordinaria, le otorga el título de Fundador de la Libertad del Perú y le asignan una pensión vitalicia. Así, terminó la vida pública del Libertador. Esa misma noche del 20 de septiembre, se embarca en el Bergamín Belgrano con rumbo a Chile. En Chile, San Martín se encontró con su amigo O'Higgins, quien tenía serios problemas políticos en su cargo de director supremo. A fines de enero de 1823, cruza por última vez la cordillera de los Andes a través del paso del Portillo argentino. Se traslada a Mendoza, a su chacra, donde recibe la noticia del derrocamiento de O'Higgins.
Era espiado por sus enemigos políticos que le impedían volver a Buenos Aires. El 3 de agosto muere su esposa, Remedios de Escalada, sin su compañía. Viaje a Europa. Parte hacia Buenos Aires, donde se encarga de su hija Mercedes. El 4 de diciembre arriba a la ciudad y permanece hasta el 10 de febrero de 1824, cuando se embarca hacia Francia. Allí se ocupa de la educación de Mercedes. Redacta para ella las Máximas para su hija, donde resume toda su filosofía de vida. En 1829 regresa a Buenos Aires, pero encuentra un clima hostil y permanece en Montevideo. Poco tiempo después, regresa a Europa. Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, a la edad de 72 años. Sus restos fueron repatriados un 28 de mayo de 1880 y descansa en una de las capillas laterales de la Catedral Metropolitana.